Espero que estés bien. Ven por las finanzas y quédate por la hipoteca a 50 años. Bueno, aquí hay algo muy interesante que desconocía hasta que hice este video. Pensaba que las hipotecas a 30 años siempre habían sido la norma, pero no se convirtieron en la norma hasta después de la Gran Depresión. Antes de la Gran Depresión, los préstamos para vivienda solo se otorgaban a plazos de 5 a 15 años con enormes pagos finales, lo que significaba que la compra de una vivienda era principalmente para personas muy ricas o con mucha astucia financiera. Pero cuando el mercado inmobiliario colapsó, lo que ocurrió en la década de 1930, el gobierno creó algo llamado el New Deal. Fue entonces cuando crearon los programas federales que conocemos hoy. Programas como la Corporación de Préstamos para Propietarios de Vivienda y la FHA permitieron acceder a hipotecas a largo plazo con tasa fija. Bien, pero ahora, en la actualidad, la situación es muy diferente, ya que el precio de los bienes raíces está casi en máximos históricos, y las tasas de interés también se consideran relativamente altas. Esto significa que, para muchas personas, incluso una hipoteca a 30 años no es viable para comprar una casa en este momento. Entonces, la administración Trump propuso: tengo una idea. Si no podemos abaratar la vivienda y la Reserva Federal no quiere bajar el costo de los préstamos, es decir, la tasa de interés, por temor a que genere inflación, siempre podemos ajustar el plazo de los préstamos. Así que propusieron una hipoteca a 50 años, ¿verdad? Una hipoteca a 50 años sin duda reduce la cuota mensual. Pero aquí está el truco. Con un préstamo a 50 años, pagarías $182,000 durante la vigencia del préstamo. Esos son más de $354,000 adicionales respecto a la opción a 30 años, solo en intereses. Es dinero que se pierde. Va directo al banco durante esos 50 años. La pregunta es: ¿estarías dispuesto a pagar ese extra al banco solo para ahorrar unos cientos de dólares? Espero que la mayoría diga que no. Pero espera, vamos a algo aún más interesante. Me gusta pensar que si tuviera 5 años y me interesaran este tipo de vídeos, preguntaría: un momento, si una hipoteca a 50 años reduce mi cuota mensual, ¿por qué no probar una a 100 años? Esta es la mejor manera de entender todo esto. Así que la próxima vez que estés debatiendo o hablando con un amigo, intenta explicárselo así. Si las hipotecas a largo plazo reducen las cuotas mensuales, como de hecho sucede, ¿por qué parar en 50 años? ¿Por qué no una de 100, una de 500, una de 1000? Digamos que pudiéramos vivir tanto, ¿verdad? Y podríamos simplemente heredar esa deuda a nuestros tataranietos. Bien, veamos qué pasaría realmente si hiciéramos eso, porque cuanto más largo sea el plazo del préstamo, más se reduce la cuota mensual hasta llegar prácticamente a cero. En teoría, eso significaría que cualquier casa sería asequible, ¿no? Problema resuelto. Si la cuota de la hipoteca fuera de solo $200 al mes, podrías comprar una casa de $2 millones con un salario promedio. Pero esto es lo que pasaría en la práctica si lo hiciéramos. Voy a usar mi caso como ejemplo. Me encanta Hawái. Me encantaría tener una casa en Atlantic. Esas casas cuestan más de $5 millones y no me lo puedo permitir con una hipoteca a 30 años. Pero con una hipoteca a 100 años, sí podría, al igual que mucha gente. Así que, esto es lo que pasaría. Voy a la jornada de puertas abiertas con otras 100 personas como yo, y pienso: bueno, yo sí podría pagar esa cuota mensual. Y las otras 99 personas me responden: nosotros también. Dame la casa, ¿verdad? Entonces, para conseguir esa casa, tendría que ofrecer más que todos los demás. Bueno, con el tiempo, esa casa de $5 millones se convierte en una de 10 millones, luego en una de 20 millones, o incluso en una de 50 millones. Porque cuando se trata de préstamos a muy largo plazo, los precios de las viviendas se ajustan casi instantáneamente al alza para igualar cualquier pago que la gente pueda permitirse. Así funcionan los mercados. Si el costo de pagar la deuda se vuelve artificialmente bajo, el precio del bien financiado no se mantendrá bajo.
seguirá subiendo poco a poco. Eso es exactamente lo que sucede cuando bajan las tasas de interés. Y lo hemos visto. Los precios de los activos suben, las acciones se inflan, las criptomonedas se inflan, las casas se inflan. Así que si pasáramos a una hipoteca a 100 años, las casas no se abaratarían. Sí, mensualmente sí, pero muy rápidamente se encarecerían casi de la noche a la mañana. Si se reduce esa cuota mensual, el mercado responde subiendo el precio de la casa hasta que el pago mensual vuelva al monto máximo que los compradores pueden tolerar. Eso es lo que pasaría. Y eso es lo que va a pasar si la opción de hipoteca a 50 años se populariza. Los precios subirían. Así que, sí, técnicamente, si consideramos un préstamo a 50 años, la cuota mensual es aproximadamente un 10% más barata. Pero si de repente se aplicara un descuento del 10% a todo el mercado estadounidense, los precios de las viviendas subirían prácticamente en la misma proporción, lo que significa que las hipotecas a largo plazo no solucionan el problema de la asequibilidad. Lo único que harán es inflar los precios. También enriquecerán a los bancos, beneficiarán a inversores, constructores, instituciones, fondos de inversión, Blackstone, BlackRock, pero en realidad no es la familia la que se compromete a pagar intereses durante 50 años. Un momento, les acabo de dar un ejemplo extremo solo para ilustrar un punto. Pero hay otra manera de verlo, donde incluso se podría salir ganando. Y antes de mostrarles los cálculos, creo que es importante entender que el crédito influye mucho en el tipo de interés. Y por eso, quiero agradecer, gracias a Kickoff, nuestro patrocinador de hoy, por apoyar este video. Kickoff es una herramienta para mejorar tu historial crediticio de forma segura y sencilla, sin verificación de crédito, sin intereses y sin cargos ocultos. Solo planes mensuales simples y accesibles desde $5 al mes. Así funciona. Te registras en minutos y, al realizar tus pagos a tiempo, Kickoff los reporta automáticamente a las 3 principales agencias de crédito, ayudándote a construir un perfil crediticio más sólido con el tiempo. De hecho, es la aplicación número 1 para mejorar el historial crediticio en la App Store, y los usuarios con un puntaje crediticio menor a 600, que realizaron pagos puntuales, vieron un aumento promedio de 25 puntos en su primer mes, y hasta 84 puntos después de su primer año. Así que, si tu crédito te está limitando, o si estás intentando comprar una casa, o refinanciar un préstamo, Kickoff es la forma más segura y fácil de empezar a mejorarlo hoy mismo. Ahora mismo, mi audiencia obtiene un 80% de descuento en su primer mes, y puedes empezar desde tan solo $1. Visita getkickoff.com, Andre, o haz clic en el enlace del video. Descripción a continuación. Bien, hagamos otro experimento mental. Veamos cómo podrías ganar eligiendo una hipoteca a 50 años. Si la inflación sigue subiendo entre un 2 y un 3% anual, como siempre ha sucedido, el valor del dólar disminuirá en el futuro. Esto se conoce como el valor temporal del dinero. Significa que $1 hoy vale más que $1 mañana. Veamos un buen ejemplo. Si invierto este billete de $100 en un bono con un interés del 4% anual, dentro de un año mis $100 valdrán 104, lo que significa que mi billete de $100 hoy vale lo mismo que 104 dentro de un año. Este es un ejemplo muy sencillo con bonos. Algunos prefieren usar acciones, que ofrecen un interés del 7 al 10% anual, pero se entiende la idea. Espero que se comprenda. Esto significa que pagar una hipoteca en 50 años no será tan malo como parece en términos monetarios actuales. Usemos el mismo ejemplo. Como te comenté antes, supongamos que eres un experto en finanzas porque ves videos de expertos como yo en YouTube y estás buscando casa. Te dan las mismas 2 opciones. Una hipoteca a 30 años y otra a 50 años. En lugar de pagar la cuota mensual más alta de la hipoteca a 30 años, decides optar por la de 50 años y reinviertes la diferencia, que recordemos, eran unos $220 al mes, invirtiendo ese dinero constantemente en el mercado. Piensas,
voy a comprar este ETF, BO, todos los meses, pase lo que pase. ¿Qué sucedería entonces? La historia muestra que debería crecer entre un 8 y un 10% anual. Pero seamos conservadores y asumamos una rentabilidad anual promedio del 7%. En 50 años, esa inversión de $219 al mes crecería hasta alcanzar aproximadamente 1.2 millones de dólares. Terminarás con más dinero y un mayor patrimonio neto en 50 años al elegir esa opción. Ahora, solo por curiosidad, digamos que piensas, estoy loco, no voy a comprar el ETF de BO, voy a invertir en Bitcoin. Obviamente la rentabilidad de Bitcoin varía muchísimo según el plazo que se considere, pero supongamos que en 50 años, el promedio de Bitcoin bajaría a un 12% anual. Eso significa que tu inversión de $219 al mes durante 50 años crecería hasta unos 8.5 millones de dólares. Así que, si eres disciplinado e inviertes cada mes sin excusas, y el mercado se comporta como siempre lo ha hecho históricamente, el interés compuesto a largo plazo compensaría con creces el interés adicional que pagarías por la opción de 50 años. Ahora bien, esto es una gran incógnita, porque supone que mantendrás la inversión durante 50 años sin tocar ese dinero, y la verdad es que la mayoría de la gente no lo hace. Bien, aquí es donde me pongo un poco técnico y aburro a los demás. Se me olvidó algo muy importante. Con una hipoteca a 50 años, te ahorras unos $220 al mes. Si invirtieras esa diferencia en el mercado con una rentabilidad del 7% anual, terminarías con aproximadamente 1.2 millones de dólares. ¿De acuerdo? Pero recuerda, con una hipoteca a 30 años, una vez que la casa esté pagada, te ahorrarás 20 años más de pagos hipotecarios. Eso significa que podrías invertir más de $2,000 al mes durante 20 años adicionales antes de cumplir los 50 años. Eso es más justo. Es una comparación más equitativa. Entonces, ¿qué pasaría si tomaras tus antiguos pagos hipotecarios de $2,200 al mes y los invirtieras durante 20 años al mismo 7%? Terminarías con alrededor de $150,000. Así que, desde un punto de vista puramente matemático, sí, el inversor a 50 años sigue ganando por una pequeña cantidad, lo cual me sorprendió. Pensaba que el comprador a 30 años con una inversión adicional de 20 años saldría ganando. Pero esto demuestra que la clave de la inversión no está en la cantidad, sino en el tiempo. Sin embargo, hay un fallo en esta suposición. Solo funciona si se invierte mes a mes con una constancia impecable durante medio siglo, sin impagos, sin ventas por pánico, sin emergencias. No se puede volver a empezar el mes siguiente, y no creo que esa sea la realidad. En la vida real, la gente se casa, se muda, cambia de trabajo, tiene hijos, hay recesiones, pandemias, la vida sigue su curso, ¿verdad? Psicológicamente, creo que estar libre de hipoteca es mucho más liberador. Cuando se paga una casa en 30 años, se llega a ese momento en que el banco desaparece de la vida y uno se libera de las deudas. A partir de ahí, se empieza a generar riqueza. Con una hipoteca a 50 años, en cambio, no se llega a ese momento, se sigue pagando la hipoteca. Ahorrar incluso después de jubilarte es una opción viable. Así que, sí, aunque las cifras en la hoja de cálculo indiquen que una hipoteca a 50 años funciona mejor si manejas el dinero como un robot durante 50 años seguidos, en cuanto te das cuenta de que eres humano, probablemente no sucederá. De hecho, todos estos cálculos se desmoronan, porque al considerar una hipoteca a 50 años, recordemos que los precios de las viviendas suben. Si la cuota mensual se reduce un 10%, el precio de la casa aumentará aproximadamente un 10% para compensar. Por lo tanto, en realidad, la casa que compres con una hipoteca a 50 años no costará $400,000, costará alrededor de $440,000, lo que significa que la ventaja matemática de la hoja de cálculo desaparece. Irónicamente,
Nada de esto importa realmente, porque el mercado termina por compensarlo. Así que, si has llegado hasta aquí, esta es mi opinión. Ambas hipotecas pueden tener mucho sentido financiero por diferentes razones, y ninguna es correcta o incorrecta. Una hipoteca a 50 años es solo una herramienta. Si eres un experto en finanzas y tratas tus inversiones con constancia, de forma automática y matemáticamente precisa, suponiendo que todo lo demás se mantenga igual, la hipoteca a 50 años puede resultarte beneficiosa. Las familias adineradas suelen extender el plazo de su deuda e invertir la diferencia. Pero para la mayoría de la gente, la vida es caótica e impredecible. No es una hoja de cálculo, y la mayoría no va a invertir la diferencia a la perfección durante 50 años. Por lo tanto, considerando el margen de error humano, la hipoteca a 30 años parece la opción más segura, ya que tiene una meta clara. Puedes vivir sin deudas, y con suerte, aún te quedan un par de décadas de libertad financiera. Esa sensación de no deberle nada a nadie no tiene precio. No creo que pueda cuantificarlo. Es una tranquilidad que para mí vale mucho más que el dinero. Independientemente de la que elijas, el punto que intento explicar en este video es que ninguna de estas estructuras hipotecarias resuelve realmente ningún problema. La duración del préstamo alivia el síntoma temporalmente. El problema no radica en la duración del préstamo. Si realmente queremos que las viviendas sean más asequibles, existen opciones mucho mejores a considerar. Por ejemplo, facilitar la construcción de viviendas, modificar la zonificación para aumentar la oferta, permitir que las personas mantengan su antigua tasa de interés para su próxima vivienda, como mencionó Graham Stephan, permitir que las personas utilicen su historial de alquiler como prueba de solvencia para una hipoteca, aumentar la exención de impuestos sobre las ganancias de capital en la venta de viviendas principales para que más personas puedan permitirse vender su casa y así liberar inventario, y quizás, en cierta medida, limitar la compra de viviendas a inversores. Ahora bien, no sé cómo se vería eso, pero que Blackstone y BlackRock compren viviendas unifamiliares no puede ser bueno para los precios. Esos son cambios que abordan la causa, no solo el síntoma. La verdad es que, si queremos que las viviendas vuelvan a ser asequibles, no necesitamos extender la deuda. Más tiempo. Necesitamos más casas. Me encantaría saber qué opinas al respecto. Como siempre, espero que tengas un excelente resto del día. Dale a me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho. Me encantaría verte por aquí la semana que viene.